El versículo 16 dice así: ¿Qué vamos a hacer con estos hombres?, preguntaron. Todos los que viven en Jerusalén saben que han realizado una señal notable y no podemos negarlo. Pero para evitar que esto se siga propagando más entre el pueblo, debemos advertirles que no le hablen más a nadie en este nombre. Luego los llamaron de nuevo y les ordenaron no hablar ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿qué es justo delante de los ojos de Dios? ¿Escucharlos a ustedes o a Él? Sean ustedes los jueces. En cuanto a nosotros, vamos, que alguien diga en cuanto a nosotros. En cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. Y después de más amenazas los dejaron ir. No podían decidir cómo castigarlos porque todo el pueblo alababa a Dios por lo que había ocurrido. De estos pocos versículos vamos a hablar sobre esta tercera decisión, y es la decisión de hablar. Y si están tomando notas, he titulado este mensaje "No puedo evitar hablar". ¿Pueden voltear con el de al lado y decirle "no puedo evitar hablar"? Oh, vamos, pueden decirlo como si Dios hubiera hecho algo en su vida. ¿Puedes voltear a la persona de al lado y decirle "no puedo evitar hablar"? Vamos a orar y a creer que Dios está en este lugar y que está haciendo algo especial. Señor, te agradecemos. Gracias por la oportunidad de adorarte. Una vez más te agradecemos por este hermoso país en el que vivimos. Dios, gracias porque podemos reunirnos en este lugar y abrir tus palabras. Qué cosa tan hermosa que tú nos hables en esta tarde de domingo. Señor, te ruego que nos ministres, te ruego que cambies nuestros corazones. Y estoy creyendo que hay personas que van a tomar hoy la decisión más importante, la de tener un encuentro con el Dios vivo. Así que, Señor, te ruego que te muevas en este lugar. Te necesitamos hoy. Es en el nombre de Jesús que todos decimos. ¡Vamos! Todos decimos. Si están agradecidos por Jesús por una vez, ¿podemos hacer algo de ruido? Yo siempre he sido bastante competitivo. ¿Hay personas competitivas aquí? Bien. Si tu mano no está levantada, probablemente sea porque estás mintiendo. Pero creo que somos naturalmente competitivos por naturaleza. Ahora, la forma en que reflejamos nuestro espíritu competitivo puede verse un poco diferente. Probablemente era mucho peor cuando yo era niño. Les juro que ya no hago ninguna de estas cosas. Pero esto es de lo que podría haber consistido cuando era niño. Si estábamos jugando dominó, de alguna forma, no sé cómo, yo sacaba la ficha del doble cero en cada partida. Si estábamos jugando uno, de alguna forma, no sé cómo, había una carta comodín en mis manos todas y cada una de las veces. No sé cómo, pero estaba ahí. Pero otra forma en que yo hacía esto era cuando estábamos jugando una partida y jugaba especialmente con alguien que nunca antes había jugado antes. Tal vez no le iba a explicar todas las reglas. Le iba a explicar tal vez algunas. Tal vez le explicaría lo suficiente como para empezar. Te explicaría lo suficiente como para que pudieras defenderte. Pero luego a mitad del juego podrías verme hacer algo y decir, espera, no sabía que podías hacer eso. Y yo diría, oh, se me debe haber olvidado decírtelo. Y usualmente es una pieza, una habilidad, una carta, algo de lo que simplemente se me olvidó decir la habilidad, porque si tú no sabes acerca de la habilidad, es mejor que ni la tengas. Si no sabes acerca de esa carta, que realmente puede darte la victoria, es mejor que ni siquiera seas el dueño de la carta. De la misma forma, como cristianos, creo que cada uno de nosotros tiene algo en lo profundo de su alma. Cada uno tenemos este potencial que creo que no hemos desbloqueado o desatado por completo. Y de lo que hablo es de tu voz. De lo que estoy hablando es de tus palabras. De lo que hablo es de tu habla. Verás, hay poder en tu voz. Hay poder en tu habla. Hay poder en las palabras que declaras. De hecho, para entender el poder y la profundidad de tu voz y tus palabras, necesitas entender el poder y la profundidad de tu Dios. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cuál fue el método de creación de Dios? Él habla. Dios habló y las cosas llegaron a existir. Dios habló y las cosas cobraron vida. Dios crearía de la nada todo lo que existe, simplemente hablando y trayendo las cosas a la existencia. Y luego la Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de ese mismo Dios. Eso significa que Dios decidió diseñarnos. Dios decidió formarnos con esa misma capacidad de hablar, de comunicarnos. Tal vez tú no vas a crear cielos ni tierra, pero déjame decirte algo. Tus palabras tienen peso. Tu voz tiene peso.
Las cosas que declaras con tu boca tienen valor, tienen impacto, porque fuiste hecho a la imagen de un Dios que habla. Hoy tu voz importa. Tu voz tiene poder. Pero ¿cuántos saben que el hecho de tener poder en algo no significa que siempre vaya a usarse para el bien? De hecho, puedes usar algo para hacer el bien o puedes usarlo para hacer el mal. Mira lo que dice Proverbios 18:21. La lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Y quienes la aman comerán de su fruto. Eso significa que nuestras palabras pueden edificar o destruir. Significa que nuestras palabras pueden animar o desanimar. Significa que nuestras palabras pueden sanar o herir. Significa que nuestras palabras pueden llamar a alguien a su propósito o pueden convencer a alguien de conformarse con menos. Tus palabras contienen vida o contienen muerte. Y no hay nadie que quiera que tus palabras sean usadas para producir muerte más que Satanás. Creo que hay dos maneras en las que él hace esto. La primera es que Satanás quiere corromper tu voz. Él quiere corromper tu voz. ¿Y cuál es su método? Va a corromper tu corazón. Porque sabe que una voz corrompida proviene de un corazón corrompido. Jesús nos dice en Lucas capítulo 6, el hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, pero el hombre malo saca el mal del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón hoy? Porque si pasas tu tiempo comparando tu vida con la de los demás, entonces lo que saldrá de tu boca será inseguridad. Si todo el tiempo estás rodeado de quejas, entonces lo que saldrá serán quejas. Si tu corazón solo está lleno de chismes, entonces lo único que saldrá de tu boca será la capacidad de destruir a los demás por medio del chisme. Si constantemente llenas tu mente de temor, entonces lo que saldrá será ansiedad. Y si lo único que entra en tu corazón son las noticias, entonces lo único que saldrá de tu boca será todo lo que está mal en el mundo, porque una voz corrompida sigue hablando, pero habla de las cosas equivocadas. Por eso Jesús nos desafía, y también el apóstol Pablo nos desafía en Efesios 4 cuando dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida, sino únicamente la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que imparta gracia a los que la escuchan. ¿Lo ves? La decisión de hablar en público siempre comienza con una decisión de devoción en lo privado. Lo que permites entrar en tu corazón cuando nadie te ve será lo que corrompa tu boca o lo que anime tu boca. Y si Satanás no puede corromper tu voz, entonces va a intentar silenciar tu voz. Porque ¿de qué sirve tener algo poderoso si nunca se usa? Es como tener la carta ganadora pero nunca jugarla. Y si Satanás logra mantenerte en silencio, ¿sabes qué sucede? Puede hacer que toda una generación nunca llegue a conocer que hay un Dios que los ama, que está a su favor y que está de su lado. Uno de los versículos más impactantes se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10. Dice así, después de que toda aquella generación fue reunida con sus antepasados, surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que toda una generación no conozca quién es este Dios? Porque hubo personas que permanecieron en silencio. Ni siquiera tienes que ir más allá del comienzo mismo de la creación. Los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron creados también a imagen y semejanza de Dios. Y creo que cuando la serpiente, es decir, Satanás, estaba en el huerto, su primera victoria ni siquiera fue lograr que Eva comiera del fruto. Su primera victoria fue conseguir que Adán guardara silencio. El pasaje nos dice que Eva vio el fruto y comió de él. Adán vio lo que ella estaba haciendo, sabía lo que estaba haciendo, y sin decir una sola palabra, Adán se quedó en silencio. Adán se quedaría callado, lo cual influenciaría a la generación venidera. ¿Por qué? Porque a veces el mal no gana. No gana cuando nadie conoce la verdad. Gana cuando aquellos que conocen la verdad no dicen nada. El silencio. El silencio. El silencio es algo que el enemigo todavía está tratando de lograr hoy. Creo que ahora mismo estamos probablemente en una generación de las personas más silenciosas. Somos ruidosos con ciertas cosas, pero muy callados con las cosas que realmente importan. Y el silencio es algo que el enemigo aún trata de lograr en tu vida y en la mía. ¿Cómo es que lo hace hoy en día? Te pondrá tan cómodo en tu fe que no vas a pensar que sea necesario hablar de Jesús fuera de este lugar. Te hará sentir tan inseguro que sentirás que lo que dices no tiene importancia. Te hará creer que tu voz no importa o que no tiene ningún peso. Te hará retrasar la obediencia para otro momento. Te hará pensar que hablar es el trabajo de otra persona.
O te hará esconderte detrás de la personalidad de ser simplemente un introvertido y pensarás, así que nadie va a querer escuchar lo que tengo que decir. Pero hoy es el día de las decisiones. Hoy es el día en que la iglesia Calvary dice, Satanás, no vas a corromper mi voz. Hoy es el día en que tú vas a decir, Satanás, no vas a silenciarme. Hoy tengo demasiado que hablar, tengo mucho que decir, he visto demasiado, he oído demasiado y en medio de todo, hoy tomo la decisión de que voy a hablar y voy a hablar vida. En medio de todo esto, es el verano de las decisiones y no puedo evitar hablar. Es hora de hablar. Calvary va a ser una iglesia que va a decidir y va a elegir hablar porque Dios nos ha dado poder en nuestra voz. ¿Puede escuchar amén? Si quieren tener una imagen de un poco más del silencio que está ocurriendo, tenemos que volver a este texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 4. Por si acaso se perdieron algo del contexto, Pedro y Juan, antiguos discípulos de Jesús, se encuentran ahora en este lugar donde Jesús ascendió al Padre. Él ya ascendió de regreso al cielo, así que ellos tienen que navegar sabiendo únicamente que están operando por el Espíritu de Dios porque Jesús ya no está físicamente presente con ellos. En Hechos capítulo 3, ellos realizan un milagro. Un hombre que había sido cojo, que no pudo caminar durante 40 años, le dicen, oye, no tenemos plata ni oro como el que estás pidiendo, pero lo que sí tenemos en el nombre de Jesús, te digo, camina. Este hombre que no pudo caminar por 40 años comienza a hacerlo. Si ustedes vieran a alguien que conocen y que no pudo caminar durante 40 años, se quedarían asombrados. Y por eso hay toda una multitud que ha visto a este hombre que no puede caminar durante 40 años. Y las multitudes comienzan a rodear a Pedro y a Juan. Y están asombrados por lo que está pasando. Hemos visto a este hombre que ha estado pidiendo limosna durante 40 años y aquí está caminando. Las multitudes comienzan a acercarse, a ver. Pedro y Juan miran la situación y dicen, esta es una oportunidad perfecta para predicar sobre el Salvador, que estamos predicando sobre el Evangelio de Jesucristo. Y empiezan a declarar sobre Jesús, empiezan a hablar sobre Jesús. Y la Biblia dice que hay literalmente miles de personas siendo salvadas en este momento. Y después están estas personas religiosas que no están contentas con lo que está ocurriendo. Entonces intentan hacer todo lo que pueden para impedir que Pedro y Juan siguieran predicando el mensaje. Los apresaron, los arrestaron y los llevaron a juicio. Y les preguntaron, hey, ¿con qué autoridad o en nombre de quién están haciendo esto? Y me encanta lo que sucede después porque el pasaje nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, vio a aquellos hombres y les dijo, lo hago en el nombre de Jesucristo. Y luego añadió, aquel a quien ustedes crucificaron. Para estos hombres esas palabras fueron como una piedra lanzada. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a acusarnos así? Lo que vemos aquí es que cuando estaban llenos del Espíritu de Dios, comenzó a manifestarse una valentía extraordinaria. A veces pensamos que debemos tener todas las palabras correctas. A veces creemos que tendríamos que haber asistido a la iglesia durante 15 años o más. A veces pensamos que deberíamos habernos graduado en CLS o tener un posgrado en estudios teológicos. Pero el texto simplemente dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo todo lo que necesitaba decir. No fue un discurso largo, fue breve. Sin embargo, es una declaración llena del Espíritu de Dios con todo lo que necesitaba decir porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Vamos! Si hay personas en este lugar que están llenas del Espíritu Santo, comiencen a declarar que es por el poder del Espíritu de Dios que ustedes tienen todo lo que necesitan. Mientras Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, hablaban acerca de Jesús, aquellos hombres comprendieron que tenían que hacer algo. ¿Y qué intentaron hacer? Intentaron silenciarlos. Ahí es donde comienza el intento de callarlos. Hechos capítulo 4, versículos 17 y 18. Pero para que esto no siga difundiéndose entre el pueblo, debemos advertirles que no hablen más a nadie en ese nombre. Entonces volvieron a llamarlos y les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. En otras palabras, lo que estaban diciendo era, si ustedes siguen hablando de esto, se va a extender esto. Tienen que guardar silencio. No sé tú, pero iglesia, esto enciende fuego en mi alma, porque significa que cuanto más hablemos de esto, cuanto más hablemos de este Salvador resucitado llamado Jesús,
más comenzará a extenderse por todas partes. Y empiezo a pensar en una iglesia que entiende esta verdad y sabe que cuanto más habla de Jesús, cuanto más toma la decisión de hablar de Jesús, nuestra ciudad puede ser transformada. Significa que cuando hablo de Jesús, cada club nocturno, traficante de drogas, persona atrapada en adicciones, persona consumida por culpa y vergüenza, el que vive en esclavitud, puede llegar a entender que la respuesta que ha estado buscando se encuentra en ese nombre. Pero todo comienza cuando una iglesia dice: no pueden mantenerme callado, no pueden silenciarme. Voy a declarar y voy a hablar de este Dios, porque he visto demasiado y he escuchado demasiado. No pueden mantenerme en silencio. Me encanta la respuesta de ellos, Hechos capítulo 4, versículo 20, y es en donde realmente vamos a meditar hoy. Dice: porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. En cuanto a nosotros, en cuanto a mí, en cuanto a Calvary, en cuanto a ti, hoy es una decisión. Tú puedes decir: puedes intentar silenciarme, pero no puedo dejar de hablar. Puedes decir todo lo que quieras, pero no puedo dejar de hablar. ¿Hay alguien aquí cuya vida haya sido transformada? ¿Hay alguien que haya sido conmovido? ¿Hay alguien que haya sido radicalmente transformado por el Dios vivo? No puedo dejar de hablar. Y denle a Jesús la alabanza que Él merece. Bueno, eso suena muy bien, Pastor John. Pero sinceramente eso parece ser para algunos pastores. ¿Acaso estos hombres no eran discípulos? ¿No eran líderes de la iglesia? Este mensaje debería ser para los líderes de grupo de Connect, para entrenadores de grupo, para el equipo pastoral. No sé si esto es para mí, que solo asisto un domingo, cualquiera. Déjame darte un contexto muy interesante que creo que puede sorprenderte. Los dos hombres que estaban interrogando a Pedro y a Juan se llamaban Anás y Caifás. ¿Por qué es importante ese detalle? Anás y Caifás eran exactamente los mismos dos hombres que habían juzgado a Jesús apenas 50 días antes. Ahora, ¿por qué esto es significativo? Cuando Jesús estaba siendo juzgado, hay dos hombres que deciden esconderse. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Pedro y Juan. Cuando Jesús está siendo juzgado ante los mismos hombres, Anás y Caifás, ellos se están escondiendo. De hecho, Pedro no solo se esconde, Pedro niega a Jesús no una, dos, sino 3 veces. 50 días después, no se están escondiendo. 50 días después, no lo están negando. 50 días después, frente a los mismos hombres de los que se escondían, ahora se muestran valientes y declarando el nombre de Jesús, porque es hora de que ustedes tomen una decisión. También nos dice que cuando hablan de Pedro y Juan, dice: espera, estos dos tipos son solo hombres comunes, no tienen educación. ¿Qué nos dice eso? Que no importa cuál sea tu pasado, no importan los errores que hayan cometido, no importa lo que traigan cargando, no importa su historia, no importa dónde sientan que estén hoy, se sientan comunes. Dios dice: yo te usaré a ti, una persona común, para hacer cosas extraordinarias. ¿Sientes que eres insignificante? Yo usaré a personas así para hacer cosas significativas. Pero todo comienza cuando dicen: voy a tomar la decisión. Es una decisión de hablar. Es una decisión de hablar, no es solo para algunos. No es solo para pastores o líderes, esto es para todos. Que alguien diga: esto es para mí. Esto es para mí. Esto es para mí. Ahora, sé que podríamos estar en uno de dos lugares. Uno, donde sienten: oigan, pero ni siquiera sé por dónde empezar. O la otra persona podría estar pensando: yo sé esto, pero la verdad es que he descuidado hacer esto por mucho tiempo. Donde quiera que se encuentran hoy es un día en el que creo que vamos a empezar a hablar. Y estamos tomando la decisión de hablar porque el evangelio nunca se extendió porque los cristianos estuvieran cómodos. Siempre se ha extendido porque personas comunes decidieron que ya no podían quedarse en silencio. Ya no nos vamos a quedar en silencio. Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezar? Si estamos tomando la decisión de hablar hoy, ¿por dónde empezar? Bueno, empezamos exactamente donde encontraron a Pedro y a Juan. Ellos predicaban buenas nuevas. Iglesia, ustedes tienen buenas nuevas que declarar. Tienen buenas nuevas que declarar. Verán, hay una palabra que ha sido un poco reducida, tal vez a un tipo de música o a un género. Y esa palabra es el evangelio. Que alguien diga evangelio. Calvary, necesito que entendamos el poder que hay en el evangelio de Jesucristo. Esa palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Ahora, con las buenas nuevas también debemos entender que hay malas, pero estoy agradecido de que las buenas superan a las malas cualquier día.
Bueno, ¿de qué noticias estamos hablando? Bueno, es la historia de amor más grande de todos los tiempos. La Biblia nos dice que cada uno de nosotros ha pecado y todos hemos quedado cortos de la gloria del estándar perfecto de Dios. El pecado nos separa de Dios y no hay cantidad de buenas obras, no hay cantidad de buenas acciones, no hay cantidad de religión o de asistencia a la iglesia que pueda llevarte allí. Y por eso Jesús apareció en la escena. Él vivió una vida perfecta que nunca podríamos vivir, murió en una cruz por el castigo de nuestros pecados y resucitó 3 días después. De esta forma, aquellos que creen en Él pueden tener vida eterna, vida para siempre, pueden tener el perdón de sus pecados y todos se encuentran en el Salvador llamado Jesús. Increíble. Ahora, ¿por qué necesitamos saber esto? Necesitamos saber esto porque este es el remedio que nuestro mundo está buscando. Esta es la cosa. Nuestro mundo está buscando amor. Nuestro mundo busca gozo. Nuestro mundo está buscando paz. Nuestro mundo está buscando algo que vaya a saciar su alma. Y entre más buscan, no lo pueden encontrar. Las relaciones no lo harán. El alcohol no lo hará. Las drogas no lo harán. Y cada uno de nosotros lleva consigo el remedio que este mundo está buscando, pero muchas veces simplemente lo guardamos en el bolsillo. Cuando estaba en la preparatoria, mi familia tenía un bote. ¿Hay dueños de botes aquí? ¿Algunos de ustedes? Muy bien, invítenme a salir. Me encantaría acompañarlos. Bueno, cuando estaba en la preparatoria, mi familia tenía un bote y un año para el cumpleaños de mi mamá salimos a pasear. Y fuimos a un banco de arena, la pasamos muy bien y estábamos celebrándola. Ya por la tarde la marea comenzó a subir. Entonces mi familia dijo, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y regresar a la orilla, porque esto se va a poner difícil. Parece que viene una tormenta. Y mientras recogíamos todo, mi hermanito, que era muy pequeño en ese entonces, lanzó por accidente un flotador inflable fuera del bote. Yo dije, déjame ir por él antes de que se aleje. Cuando fui a recogerlo, accidentalmente golpeé con el pie la hélice del motor. Gracias a Dios estaba apagado, gloria a Dios. Pero aún así me cortó el pie bastante profundo. Mi familia se asustó muchísimo y dijeron, tenemos que llevarte al hospital inmediatamente. Mientras íbamos de regreso a toda prisa para llegar a la orilla y llevarme al hospital, vimos a un lado un bote donde había una familia que literalmente se estaba hundiendo. No había nadie más cerca de ellos. Mi papá los vio y por supuesto se le rompió el corazón al ver que su bote se estaba hundiendo. Mi papá me preguntó, ¿crees que puedas aguantar un poco más? Yo respondí, lo intentaré. Así que me envolví el pie con una toalla. Hice presión sobre la herida, pero teníamos que subir a esa familia en nuestro bote. Si no lo hacíamos, literalmente iban a ahogarse porque no había nadie más cerca para ayudarlos. Los subimos al bote, los llevamos a la orilla y todos salieron con vida. Y estamos agradecidos porque pudimos ser la respuesta que necesitaban. Pienso en esa historia porque hay muchos de nosotros que estamos rodeados de personas que literalmente se están ahogando en pecado, personas que se están ahogando en la culpa, personas que se están ahogando en la vergüenza, personas que se están ahogando en la ansiedad, personas que se están ahogando en la depresión, se están hundiendo y no tienen ninguna respuesta. Y sin embargo, Dios te está mirando y te dice, tú eres precisamente el bote que puse cerca de ellos. Si comienzas a recibir el llamado y la unción que he puesto sobre tu vida, entonces tienes buenas noticias que compartir, porque tú eres la persona que Dios ha enviado para rescatar. Tú eres la única persona que está cerca de tus compañeros de trabajo. Tú eres el único que está cerca de tu familia. Tú eres el bote que Dios envió en una misión de rescate. Pero ¿sabes qué nos pasa como iglesia? Estamos heridos. Mi pie está sangrando. Lo siento, tengo que irme. Sé que te ahogas, pero tengo mis propios problemas, tengo mis propias preocupaciones, tengo mis propias cargas. Y no importa si estás sangrando, no importa si estás atravesando una temporada de dolor, no importa en qué etapa de la vida te encuentres, cada uno de nosotros lleva este evangelio, llevamos estas buenas noticias y son estas buenas nuevas las que traen libertad a los cautivos, son estas las que cuando se declaran, cuando se proclaman, rompen las cadenas, son estas buenas noticias las que pueden transformar una vida. Podemos darle un aplauso a Jesús en este lugar. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Hay poder. Me encanta lo que escribe Isaías acerca de estas buenas. Y esto fue incluso antes de Jesús. Isaías está hablando proféticamente, adelantándose a su tiempo. Él escribe, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Porque el Señor me ha ungido. Digan, me ha ungido. Me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados al corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de las tinieblas para los prisioneros. Hay poder en el Evangelio de Jesucristo.
¿Lo ves? Necesitas entender que estas no son solo palabras que se pronuncian. Hay poder en el Evangelio literal de Jesucristo. Literalmente atraviesa el corazón, lo atraviesa todo. Hay poder en este Evangelio. Y ustedes saben que declarar este Evangelio no es solo una sugerencia. Declarar este Evangelio es en realidad algo que nos corresponde a todos. Jesús diría esto en Marcos capítulo 16, versículo 15. Él dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a los que son amables con ustedes. No, no dice eso. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio solo a las personas que aman. No dice eso. ¿Prediquen el Evangelio solo a las personas de su iglesia? Tampoco dice eso. Él dice, prediquen el Evangelio a toda la creación, porque esto no es una sugerencia. Esto es algo para lo que cada uno de nosotros ha sido ungido y llamado a hacer. Así que si ustedes son cristianos y son seguidores de Jesús, tienen que entender que están en una misión. ¿Puede alguien decir, estoy en una misión? Están en una misión y tienen el poder de declarar las buenas nuevas. Sin embargo, no solo hay buenas nuevas que declarar, también hay alabanzas que proclamar. Alabanzas que proclamar. Volvamos a Hechos capítulo 4 por un momento. En este momento en que son interrogados, la gente está viendo literalmente todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, los líderes religiosos comprenden que no pueden hacer nada con ellos en ese instante. Así que lo que hacen es amenazarlos. Y prácticamente lo que imagino es que les están diciendo, oigan, ¿recuerdan lo que le hicimos a su amigo Jesús? Sigan hablando, no se preocupen, les haremos lo mismo a ustedes. Así que los despiden después de amenazarlos. Y no sé ustedes, pero si a mí me amenazan, me voy a asustar un poco. Si me amenazan, me voy a sentir un poco ansioso y tal vez no diga nada. Pero quiero que vean a Pedro y a Juan. Ellos regresan con los otros discípulos, regresan con sus amigos y comienzan a compartir todo lo que acaban de presenciar. Comparten cómo los acaban de amenazar, pero miren su respuesta. Dice esto en Hechos 4:24. Cuando escucharon esto, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Señor soberano, dijeron, tú hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En medio de la persecución, alaban a Dios. En medio de la dificultad, alaban a Dios. Calvary, el mundo a su alrededor los va a observar y les va a preguntar, ¿cómo puedes seguir alabando a Dios cuando tu cónyuge solicitó el divorcio? Los están observando y les están preguntando cómo puedes seguir alabando a Dios cuando acabas de perder tu trabajo. ¿Cómo puedes alabar a Dios en medio del reporte médico que acabas de recibir? ¿Cómo puedes alabar a Dios cuando acabas de perder a alguien que amas? ¿Cómo puedes alabar a Dios cuando has estado pidiendo en oración por un bebé y simplemente no llega? ¿Cómo puedes hacerlo en medio de todo eso? Porque la alabanza nunca tuvo la intención de depender de las circunstancias. La alabanza siempre tuvo la intención de reflejar al Dios a quien servimos. De modo que incluso con las cosas que no entiendo, la alabanza es donde puedes describir exactamente quién es Dios. La alabanza es donde le recuerdas a tu alma quién tiene el control total. La alabanza es donde puedes mantenerte firme y saber que a pesar de tu circunstancia, a pesar de lo que puedas estar pasando, es una elección decidir alabar, porque la alabanza ocurre, lo sientas o no. La alabanza ocurre cuando a veces puede ser lo único que tienes, porque nada más parece funcionar, pero puedes recordarle a tu alma quién está peleando a tu favor. Este pasaje que estamos leyendo está en Hechos capítulo 4, pero unos capítulos más adelante, en Hechos capítulo 16, tenemos a otros dos individuos llamados Pablo y Silas. Y la Biblia nos dice que ellos están literalmente haciendo casi lo mismo que hacían Pedro y Juan, excepto que en esta ocasión realmente están manifestando el poder de Dios. Y esto los lleva no solo a ser arrestados, sino que los lleva a prisión. Y así, mientras están en prisión, tienen cadenas puestas. El pasaje nos dice que a la medianoche, que es literalmente el momento más oscuro, y tal vez tú sientas ahora mismo que estás en la hora más oscura de tu vida, tal vez sientas que es la hora más oscura que has visto hasta ahora. Fue a la medianoche, en la hora más oscura, que dice que Pablo y Silas, o Silas, comenzaron a alabar a Dios. No lo sé. Cuando estás en prisión por algo, realmente no tienes ganas de alabar. Pero cuando recibes la revelación de que vas a decidir alabar a Dios a pesar de lo que estás atravesando, entonces puedes meterme en una prisión, avergonzarte o hacer pasar por cualquier situación y aún así seguirás declarando y alabando a tu Dios.
Ellos comenzaron a alabar a Dios mientras estaban en la cárcel, mientras permanecían encadenados, y el pasaje dice que todos los que estaban en la prisión empezaron a escucharlos, porque las personas no solo observan cómo alabas a Dios cuando todo va bien, también están viendo cómo lo alabas cuando estás en la cárcel. Mientras ellos alababan a Dios, ocurrió un terremoto. El terremoto rompió sus cadenas, abrió las puertas de la prisión y comenzaron a experimentar y manifestar el poder de Dios mientras alababan, porque la alabanza es un arma. En ese momento, mientras ellos alababan y el terremoto sacudía el lugar, las cadenas cayeron. Ellos pudieron haberse ido, pero en lugar de hacerlo, el carcelero, el hombre encargado de vigilarlos, entregó su vida a Jesús, maravillado por lo que ocurría. Y la historia no termina ahí. Después, toda la familia del carcelero fue salva y una generación completa sería impactada porque hubo alguien que decidió alabar a Dios en medio de sus dificultades. Calvary, nosotros tenemos alabanzas que declarar. Tenemos alabanzas porque cada vez que alabas, tu alabanza se convierte en un arma contra el enemigo. Cuando él piensa que ha vencido, cuando cree que ha ganado la batalla, si tú recuerdas cuál será su destino, él intenta apoderarse de tu alma, pero tú le recuerdas, en realidad estás debajo de mis pies, te piso y no tienes ningún poder sobre mí, así que ya sea en los momentos buenos o en los malos, voy a seguir alabando a Dios, al que servimos. ¿Puede alguien dar alabanza a Jesús en este lugar? Alábalo. Si has estado siguiendo la Copa del Mundo, lo más curioso es ver lo que sucede cuando el país de alguien anota un gol. Todos enloquecen, todos gritan, todos celebran, pero ¿alguna vez has visto a los aficionados del equipo contrario? Hay personas llorando en las gradas, personas abatidas y completamente desanimadas. ¿Sabes qué creo que nos sucede muchas veces? Como pensamos que estamos derrotados, vivimos nuestra vida con esa actitud. Vivimos frustrados, enojados, sin esperanza. Hoy necesitas recordarle a tu alma de dónde viene la victoria, porque tú no estás peleando para obtenerla, tú estás peleando desde la victoria. Por eso voy a proclamar alabanzas sin importar cómo se ven mis circunstancias en este momento. Voy a proclamar alabanzas porque mi situación actual nunca determina quién soy. Lo que siempre determina mi vida es el Dios que sigo y el Dios que he decidido perseguir. Tenemos alabanzas que proclamar. Tengo buenas noticias que declarar y tengo alabanzas que proclamar. Y por último, tienes un testimonio que compartir. Quiero leer una vez más la decisión de no permanecer en silencio. Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. ¿Puedes decir visto y escuchado? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado. Ahora piensa en esto. Pedro y Juan habían visto cosas extraordinarias, habían oído cosas extraordinarias, fueron testigos de milagro tras milagro. Vieron como 5,000 personas fueron alimentadas. Vieron a personas resucitar de entre los muertos. Vieron enfermos ser sanados, fueron testigos de innumerables milagros. Incluso vieron a Jesús resucitado. Eso es suficiente para transformar el alma de una persona para siempre. Pero ¿sabes qué creo que era lo más grande para ellos? Que recibieron una segunda oportunidad. Que fueron perdonados. Que fueron transformados. Que sus vidas fueron hechas nuevas. Porque ellos sabían cómo era su vida antes. Sabían lo que habían hecho apenas 50 días atrás. Sabían que 50 días antes estaban escondidos y negando a Jesús, pero ahora estaban firmes en la gracia de Dios. Yo he visto, yo he escuchado, y por eso tengo una historia que contar. ¿Sabes? La Biblia también nos dice cómo es vencido el enemigo. Escucha lo que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Vamos a leer una vez más. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del testimonio de ellos. ¿Saben cómo es vencido el enemigo? Primero es por la sangre que fue derramada por un Salvador perfecto, y fue esa sangre que se derramó en una cruz la que hace que hoy el enemigo esté derrotado. ¿Pero saben cómo es vencido después? Es cuando ustedes empiezan a compartir esa historia de la sangre derramada que ha estado sobre su vida. Así que ustedes tienen una historia y testimonio que nunca tuvieron la intención de servir para que se jactaran en un testimonio y una historia para decir, porque Dios ha cambiado mi vida y Dios ha salvado mi vida, Dios, tengo que darte la gloria. ¿Saben qué es su testimonio?
Su testimonio es la capacidad de jactarse de un Dios que ha cambiado su vida, que ha salvado su vida, que los ha liberado. Hoy ustedes tienen un testimonio que compartir. Creo que mi testimonio tiene varias facetas, pero una de las que me encuentro compartiendo mucho en esta temporada es cómo el Señor sanó mi cuerpo hace solo unos años. Por ahí de 2018-19 me diagnosticaron una enfermedad llamada colitis ulcerosa y esto vino después de que estuve experimentando muchos de estos síntomas. Una locura, y probablemente el peor de ellos era que perdía mucha sangre en mis heces. Y debido a esto literalmente no tenía energía para nada, mis niveles de hemoglobina bajaron significativamente, estaba literalmente al borde de casi desmayarme todo el tiempo. Recuerdo que a veces predicaba un mensaje en este escenario y mis rodillas flaqueaban y yo estaba temblando porque literalmente no tenía energía para nada. Realmente no podía jugar deportes ni nada porque no tenía la energía para hacerlo. Recuerdo ir a recoger un balón de básquetbol del suelo y pensar, oh Dios mío, ¿cómo que no tengo energía para ir y hacer nada? Y fue espantoso. Fue una temporada terrible. Llegó 2021 y me dio COVID y fue algo que acentuó los síntomas. Todo empeoró drásticamente. Y luego, unos meses después, como los síntomas seguían empeorando, supe que tenía que someterme a un tratamiento más severo. Esto es lo que pasa con la colitis ulcerosa. Los médicos me miraron a la cara y me dijeron, vas a lidiar con esto por el resto de tu vida. No hay nada que puedas hacer al respecto. No hay medicina que pueda ayudarte, que puedas hacer nada. Tal vez pueda aliviar algunos síntomas, pero no hará nada. Y escuchar eso es bastante desgarrador. Así que, cuando estaba a punto de entrar a este tratamiento severo, recuerdo que ese día no sentí paz. Dije, Dios, no siento paz entrando a este tratamiento en este momento. Me dijeron cuáles serían los efectos secundarios, este tratamiento intenso en el que me iba a poner, y el día que se suponía debía ir, no me presenté. Desde ese día en adelante, nunca volví a tener un síntoma. Esto fue hace años. Así que los médicos pudieron haberme mirado a la cara y decir, vas a luchar con esto por el resto de tu vida. Pero yo puedo testificar, déjame decirles quién es mi Dios. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios sigue siendo un Dios sanador. Mi Dios sigue siendo un Dios de milagros. Mi Dios es el que cuando alguien dice que no puedes hacer algo, Él puede convertir una imposibilidad en una posibilidad. Porque servimos a un Dios de lo milagroso. Podemos darle a Jesús una alabanza en este lugar. Ahora, sé que esa es la historia de todos. No lo es. Sé que ese es el testimonio de todos. No lo es. El testimonio de algunas personas es que la sanidad no fue de ese lado de la eternidad, sino en el siguiente. Sin embargo, también sé que cada uno de nosotros tiene una historia. Y no sé qué traigan cargando al entrar aquí. No sé cómo ha sido su vida. No sé cómo ha sido su historia. Y tal vez haya algo en su pasado de lo que simplemente parece que no pueden hablar. Escuché decir esto una vez, eres un cautivo de las cosas que no puedes hablar. Y creo que cada vez que tenemos la oportunidad de compartir lo que Dios ha hecho en su vida, es una oportunidad en la que alguien podría recibir esperanza para mi futuro. Así que tal vez estés en un lugar y cargaste con una adicción y Dios te hizo libre. Necesitas compartir cómo Dios te hizo libre de esa adicción, porque es en esa adicción de la que has sido liberado donde alguien podría tener la esperanza de decir, ese podría ser yo. Tal vez cuando eras niño, alguien te hizo algo tan malo que hasta el día de hoy sientas que no puedes superarlo. Sin embargo, hoy estás en este lugar con tus manos levantadas y eso puede convertirse en un estímulo para otro niño, para otra niña que necesita saber que a pesar de lo que sucedió en la infancia, hoy puedes tener la certeza de que Dios todavía puede hacer algo extraordinario en su vida, sin importar el pasado. Tal vez pasaste por un divorcio y pensaste que por estar divorciado ya no podías volver a entrar a una iglesia. Pero Dios te restauró, te transformó y te ayudó a salir adelante. Ahora puedes dar testimonio de que incluso después de tu divorcio eres una persona más fuerte de lo que eras hace 5 o 10 años. Tal vez hoy estás aquí cargando algo muy pesado. No conozco tu historia, pero sí sé esto. Gracias a la sangre que fue derramada por ti en una cruz, tu historia deja de ser solamente tu historia y se convierte en la historia que Dios usará para manifestar su gloria. Por eso tienes buenas noticias que declarar, alabanzas que proclamar y tienes un testimonio que compartir. Porque hoy, Calvary, tomamos la decisión de no permanecer más en silencio. Con las manos levantadas, por favor. Señor, te agradecemos. Te damos gracias porque hoy tomamos la decisión de hablar. Hoy tomamos la decisión de proclamar. Tomamos la decisión de declarar y oro para que haya valentía en este lugar.
con las manos levantadas, creo en el nombre de Jesús, que Calvary no será una iglesia que permanezca en silencio. Calvary será una iglesia que hablará de la bondad y de la gracia de Dios. Espíritu Santo, oro para que invadas cada corazón, mente y alma. Creo que las generaciones que vienen conocerán a un Dios bueno, a un Salvador bueno, porque habrá una generación de personas en la iglesia Calvary que dirá, vamos a seguir hablando. Oro para que el mensaje de Jesús se extienda a cada rincón de nuestra ciudad. Creo que nuestra ciudad tiene que ser transformada. Los clubes nocturnos tienen que ser transformados. El mundo de las drogas, por un grupo de personas que ha decidido hablar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con ojos cerrados y rostro inclinado, quiero dar una oportunidad a alguien que está en este lugar. Con los ojos cerrados, cabeza inclinada. Tal vez hoy estás aquí y me has escuchado hablar del amor de Dios. Permíteme decirte un poco más acerca de este amor. Dios te ama tanto que te trajo hasta este lugar para que pudieras escuchar estas palabras y recibir el mensaje. Dios te ama tanto que la Biblia nos dice que existe un precio por nuestro pecado. Hay una paga por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merecemos. Y no se trata de una muerte física aquí en la tierra. Lo que merecemos es una muerte espiritual, separados de Dios en el infierno. Ahora bien, el infierno no fue creado para mí ni para ti, pero Dios es tan santo y perfecto que el pecado no puede permanecer en su presencia. Por eso era necesario que alguien pagara ese precio. Y aquí está el problema, ni tú ni yo podíamos pagarlo porque todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, todos hemos fallado, todos necesitamos ser salvados. Entonces Jesús vio tu vida y vio mi vida, vio el precio y la consecuencia del pecado. Por eso vino a este mundo, vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podría vivir y murió una muerte perfecta que todos nosotros merecíamos. Fue clavado en una cruz. Clavos atravesaron sus manos y pies, llevaron una corona con espinas sobre su cabeza. Fue golpeado de tal forma que la Biblia dice que quedó irreconocible. Y Jesús, siendo completamente hombre y completamente Dios, tenía todo el poder para bajar de esa cruz, si así lo hubiera querido. Pero lo que lo mantuvo ahí fuiste tú, porque te ama profundamente. Jesús no permaneció para siempre en esa cruz. Jesús no permaneció muerto. Al tercer día resucitó. Hoy está vivo y quiere conocerte y quiere que tú también lo conozcas. Quiero orar por alguien que está aquí, que nunca ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Nunca has decidido poner tu confianza en Él. Has buscado alegría, has buscado paz, has buscado amor, has buscado respuestas por todas partes, pero no has podido encontrarlas. Y quiero decirte algo con toda seguridad, jamás encontrarás la respuesta que estás buscando hasta que pongas tu fe en un Salvador llamado Jesús. Y Él no solo quiere una parte de tu vida, quiere toda tu vida. Y hoy, si fueras a preguntarte si sabes a dónde vas después de esta tierra, si sabes si el cielo es tu futuro y no puedes responder con seguridad, hoy quiero darte la certeza que estás buscando. Hoy puedes quedar libre de culpa, de vergüenza. Hoy puedes ser libre y perdonado de tus pecados. Y hoy puedes saber que puedes tener una esperanza más allá de esta tierra, esperanza que está en el cielo. Si ese eres tú y dices, quiero tener una relación con este Dios del que hablas, voy a contar a 3. Y a la cuenta de 3 solo quiero que levantes tu mano sin que nadie esté viendo alrededor. A la cuenta de 3 y dices, quiero saber que el cielo es mi futuro. Quiero saber que puedo tener el perdón de mis pecados. Quiero saber que puedo ser hecho libre y quiero saber que hoy puedo seguir a Jesús. A la cuenta de 3 puedes levantar tu mano. 1, 2, 3. Vamos, Dios te bendiga. Y a ti, y a ti, y a ti. Y a ti, Dios te bendiga por aquí, Dios te bendiga, y a ti, Dios te bendiga, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Bien, vamos, mantengan sus manos levantadas, manténganlas arriba. Amén, amén, a ti, asombroso, asombroso. Voy a pedir que el pastor Adam los guiará en una oración y a menos que sea una absoluta emergencia, podemos permanecer en el asiento hasta que el pastor Adam nos despida. El pastor nos va a guiar en una oración y no es la oración que te salva, sino la persona a la que le estás orando. Vamos a orar con el pastor Adam. Muy bien, con los ojos aún cerrados y cabeza inclinada, repitan después de mí. Jesús, gracias por el día de hoy. Gracias por esta oportunidad. Hoy admito que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por nuestros pecados y que al tercer día resucitaste. Ven a mi vida, sé mi Señor y sé mi Salvador. De hoy en adelante, soy salvo, soy perdonado y te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, iglesia,
Como el pastor John acaba de pedir, si todos podemos permanecer en el asiento, vamos a despedir el servicio en un momento.